Proverbios 6, 20 al 35. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestiduras ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará 7 veces, entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta, su vergüenza, nunca será borrada. Porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar, aunque multiplique los dones. El capítulo completo de Proverbios, que acabamos de leer, es o plantea un contraste, como se habrán dado cuenta ya, entre la sabiduría y la insensatez, que es en realidad la metodología que usa todo el libro de Proverbios. Proverbios tiene como tema principal la sabiduría, pero la manera en que destaca la sabiduría es frecuentemente contraponiéndola con la insensatez o la necedad. Y ahí en el libro de Proverbios es donde más se destaca la diferencia entre conocer o saber algo y vivir de acuerdo con eso que uno sabe, porque Proverbios muestra al necio como el hombre que sabe, pero no quiere seguir lo que sabe que es correcto, ¿no? Decide lo que es malo. Y por otro lado, dice Proverbios, el hombre sabio es el que sabe lo que es correcto y dispone el corazón para hacer lo correcto. Por eso comienza Proverbios diciendo, el principio de la sabiduría es no el conocimiento, no la información, sino el temor del Señor, porque el temor es el que hace que uno viva de acuerdo a lo que sabe, ¿no? Para poner esto en términos modernos, si yo le digo a una persona que robar está mal, saber que está mal no hace que automáticamente se detenga de robar. Necesita un cambio en su corazón y una intención para dejar de hacer eso que sabe que está mal, ¿no? Incluso otro ejemplo moderno es a quienes fuman, ¿no? Que en la propia caja de cigarrillos dice fumar es perjudicial para la salud, pero igual fuman, aunque sepan que eso les va a llevar a la muerte ocasionalmente. ¿Por qué? Porque hace falta la disposición del corazón. Y ese es el tema principal entonces de Proverbios. En este caso, en el capítulo 6, no hablando abstractamente sobre la sabiduría y la insensatez, sino como en todo el libro, aplicado a situaciones de la vida. Cuando leemos Proverbios, parece que fue escrito antes de ayer, porque se parece mucho a las cosas que vivimos hoy. Habla de los gobernantes, habla de la injusticia, de la disciplina de los hijos, ¿no? Ahí, por ejemplo, vamos a leer en Proverbios cuando dice, no reprendas al necio porque estás perdiendo el tiempo, porque ya ha decidido vivir así. Reprende al sabio y será más sabio. Y consejos de esos que tienen que ver con la vida cotidiana. Pero en este caso, en el capítulo 6, está aplicado a la relación conyugal, o sea, la diferencia entre la sabiduría y la insensatez visible en la relación matrimonial y puntualmente en la lealtad o la fidelidad matrimonial. Entonces lo que dice Proverbios 6 es, la sabiduría te previene, te protege, lo que leímos los primeros 4 versículos, la sabiduría te protege de la inmoralidad o contra la inmoralidad destructiva. Toda la inmoralidad es destructiva, pero te protege contra la destrucción que causa la inmoralidad. La insensatez, por el contrario,
te lleva, te arrastra a la inmoralidad que destruye tu vida, tu alma, tu relación con Dios y ocasionalmente, o llegado el momento también, tus relaciones matrimoniales y filiales. Completó el versículo 32. Dice, el que comete adulterio es falto de entendimiento, pero la NBI, no sé si todos tienen NBI, que es un poquito más cruda, o sea, el que comete adulterio le faltan sesos. El que así actúa se destruye a sí mismo. De nuevo, entonces, el tema principal es la sabiduría, pero en su relación con la inmoralidad. ¿Cómo actúa la sabiduría previniéndome, protegiéndome o ayudándome en la lucha contra la inmoralidad? En el Nuevo Testamento hay una palabra que encierra todo esto y es la palabra porneia en griego, una palabra que es familiar para nosotros porque de esa palabra proviene la palabra pornografía. Pero la palabra porneia se refiere a todo tipo de inmoralidad sexual. Nuestras versiones Reina Valera 60 traducen fornicación, se parece, fornicación viene de esa palabra, pero ya las versiones modernas directamente traducen inmoralidad porque tiene más ajuste con el sentido de la palabra en su idioma original. Porneia es toda manera de distorsión de el sexo o de la intimidad sexual como Dios la ha creado. Entonces, encierra la inmoralidad, porneia encierra no solamente relaciones ilícitas, extramatrimoniales, sino también conversaciones, cuando Efesios habla de los chistes indecentes, las conversaciones obscenas que hemos leído ya, son parte de la porneia. Lo que vemos, lo que escuchamos, cómo entendemos, cómo vemos, cómo vivimos la sexualidad, cómo la comprendemos, las cosas que veo en casa, las canciones que escucho, todo eso forma parte de la inmoralidad, de la distorsión de cómo Dios creó el sexo, la homosexualidad entre hombres o mujeres, el voyeurismo, todas esas prácticas, las más graves, las más aterradoras o las más sutiles de las que enseguida vamos a hablar, que muchos de nosotros practicamos justamente porque no las consideramos tan graves. Y en realidad la Biblia, si ustedes, todos los que estamos acá, tenemos un buen tiempo ya de leer la Biblia, y recordarán que es uno de los pecados que la Biblia trata con más severidad. Nosotros siempre decimos, y es correcto, que todo pecado es pecado, que para Dios no hay escala de pecados, y de hecho Jesús en el Sermón del Monte deja un pequeño resumen de cómo funciona, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, ustedes ya saben, oyeron que fue dicho, no matarás, pero si vos insultás a tu hermano, ya es el mismo pecado que el homicidio, porque el pecado en la base es el desprecio por la vida de tu prójimo. Y ahí en ese contexto dice, ustedes oyeron que fue dicho, no tomarás la mujer de tu prójimo, pero yo digo, si la mirás en la calle con cierto deseo, ya estás cometiendo adulterio, porque en la base, en el corazón, el pecado es el mismo. Y el Señor Jesús entonces, insisto, expresa que no hay escala de pecado. Sin embargo, en las consecuencias y en el trato que Dios tiene para con las personas que pecan, hay un grupito, por decirlo de alguna forma, de pecados que la Biblia siempre trata con severidad y con seriedad. Con muchas. Por ejemplo, la brujería, las prácticas de hechicería y cualquier tipo de relación con la brujería y demás, con la consulta a los muertos. Por ejemplo, la idolatría, también es tratada con severidad en la Biblia. Y la inmoralidad como uno de estos casos. Por ejemplo, por practicar hechicería o por la inmoralidad se podía morir apedreado, no se moría apedreado por el chisme, por ejemplo. Aunque el chisme es igual de pecaminoso para los ojos de Dios, pero las consecuencias, y ahora vamos a leer algunos textos, las consecuencias, el trato, el resultado en la sociedad y en la propia vida no son las mismas en todos los casos. Pero he aquí que aunque la inmoralidad sexual es uno de los pecados que Dios trata con mayor severidad en la Biblia, al mismo tiempo es uno de los más banalizados en la sociedad en la que nosotros vivimos. Vivimos en un mundo donde la inmoralidad sexual no parece tan grave, en cualquiera de sus formas, recién dije, ¿no? Ayer estaba escuchando a alguien justamente que decía, destacaba como un logro este hombre que tenía
lograba tener varias amantes sin que su esposa se enterara. Y era un héroe para sus amigos. Estaba contando su historia, ¿no? Cosas así de esas nosotros todo el tiempo estamos viendo o escuchando en las conversaciones que compartimos, ¿no? De hecho, chistes que se hacen a veces al respecto, o las formas en las que vemos que los hombres tratan a las mujeres, o las mujeres se tratan a sí mismas ahora también, poniéndose ciertos apodos, y se trivializa, perdón, se banaliza la distorsión de lo que el Señor ha creado. Nosotros vivimos en ese mundo donde en el mejor de los casos, nuestra sociedad ve la inmoralidad sexual como algo malo, en el mejor de los casos, pero no como algo grave. Entonces, todavía quedan algunas personas que no conocen a Cristo, pero que consideran que la infidelidad es mala. Pero no alcanzan a medir la dimensión real de lo que el Señor dice acerca de la infidelidad. Todavía quedan en nuestra sociedad algunas personas que consideran que la homosexualidad es algo malo, pero igual no alcanzan a entender la gravedad desde la mirada del Señor de lo que es la homosexualidad. Por ejemplo, en 1 Corintios 6 es uno de los tantos textos que hablan de este tema en el Nuevo Testamento. Recordemos que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pueden leer después Ezequiel, donde la infidelidad es usada como figura de la traición de Israel para con Dios. Y dice, Dios trata a Israel como una esposa infiel, de hecho Ezequiel es muy duro al respecto cuando dice se ha prostituido con los pueblos alrededor. Y peor, le dice todavía, estoy hablando del capítulo 36, le dice, peor todavía porque una ramera cobra por su servicio, en cambio Israel lo ha hecho gratis. Es un texto muy duro y usa esa imagen, fuerte. 1 Corintios 6, por ejemplo, estos son textos conocidos donde dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, 9. No erren, no se equivoquen, no piensen mal. Ni los fornicarios, ahí usa palabra porneia, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes. Aquí generalmente entendemos como los que echan maldiciones, en realidad es los que hablan cosas malas, palabras deshonestas, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahí, gracias al Señor, a los corintios le dice, estos eran algunos de ustedes. No en toda la historia, no siempre en toda congregación se puede experimentar eso, todavía a veces seguimos siendo así. En el versículo 18 del mismo capítulo, también dice algo muy interesante. Huyan de la fornicación, de la porneia, de la inmoralidad. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, esto es muy interesante, cualquier otro pecado está fuera del cuerpo, más el que comete inmoralidad sexual, el que fornica, el que ve cosas o hace cosas a solas, el que hace eso, contra su propio cuerpo peca. O ignoran que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tienen de Dios y que no es de ustedes el cuerpo, porque han sido comprados por precio. Glorifiquen pues a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces ahí pone una base muy interesante porque el Señor le está diciendo a los creyentes corintios, miren, el pecado de inmoralidad sexual es tan grave, es tan serio, porque el cuerpo que te fue dado por Dios, aunque no conozcas a Cristo, y más aún conociendo a Cristo, si es el caso de ustedes, le dice a los corintios, ¿no? Si ustedes han recibido a Cristo y el Espíritu Santo habita en ustedes, ese cuerpo que deberías estar usando como instrumento para glorificar a Dios, lo estás poniendo como instrumento para el pecado. ¿Y cómo es que conviven en el mismo cuerpo el Espíritu Santo y prácticas de ese tipo? ¿No? Y aquí cuando dice cuerpo, de nuevo, no habla solamente de los miembros íntimos, habla del cuerpo en general, así que ojos, oídos, boca, todo lo que dispongo en mi cuerpo para el servicio al pecado.
Pero el texto de hoy no es sobre 1 Corintios 6, simplemente para tomar en cuenta que el Señor allí, referencias como esta las encontramos en las otras epístolas de Pablo, en Pedro, en Apocalipsis, no heredarán el reino de Dios. Los inmorales, igual que los adúlteros, igual que los estafadores, los avaros, los borrachos, no heredarán, no pueden, es incompatible la inmoralidad con el reino de Dios. De ahí, algunos dicen, bueno, ¿a qué se refiere? ¿Significa que directamente no entran en la presencia del Señor cuando Cristo venga o cuando mueren? ¿O se refiere a que no experimentan el reino de Dios estando aquí en la tierra? Cualquiera de los casos es lo suficientemente grave. Sí, la palabra del Señor dice, no puede heredar el reino de Dios mientras estés practicando esas cosas. Entonces, como decía recién, nosotros cuando vemos acá, convivimos en nuestra sociedad, charlamos con nuestros amigos, compañeros, vecinos, notamos esa diferencia. Y el problema, el problema es que poco a poco a nosotros los creyentes, que es lo que le ocurría a los corintios, le ocurría a los efesios también, poco a poco también nosotros corremos el riesgo de ir viendo la inmoralidad como algo que no es tan grave. Entonces, mientras yo no cometa ciertos actos que tengo enumerados, me siento tranquilo en mi conciencia delante de Dios. Pero cuando empiezo a leer por medio de la palabra lo que el Señor considera, porque cuando habla de inmoralidad se refiere a algo que no es moral, pero según la moral de quién, la mía o la de nuestro presidente actual o el que venga o el que se fue, la moral de Dios, claro. Entonces, Dios llama inmoral a lo que sale de su moralidad. Y cuando empiezo a leerlo así, me doy cuenta que hay ciertos tratos que yo tengo incluso con mi propia esposa, formas en que la trato, que no están de acuerdo con la moral de Dios. No es como Dios pensó eso. Dios no planeó la intimidad matrimonial para eso. Y hay cosas que yo hago que pensaba que eran inofensivas, pero que el Señor dice, no heredarás el reino de los cielos. Tal vez sea la respuesta por la cual hay cosas en tu vida, en tus hijos o en tu casa que no ocurren porque no puedes experimentar la bendición de Dios por ese tipo de cosas que estás haciendo. El adulterio, volvemos a Proverbio capítulo 6, donde dice, el adulterio es parte de esa distorsión de la sexualidad como el Señor la creó. Es parte de esa distorsión, junto con todo lo demás. Y allí le advierte, nos advierte el Señor, y dice, versículo 33, 34, el adulterio, la infidelidad trae dolor, trae vergüenza, trae destrucción, trae amargura. Por ejemplo, en el versículo 30 y 31, no se entiende, no sé si se logra entender bien en nuestra versión Reina Valera 60, pero en las versiones modernas se entiende un poco mejor. Donde dice, el ladrón si roba porque tiene hambre y la situación lo lleva a robar, se entiende lo que hizo, pero igual tiene que pagar el precio. ¿Sí? Lo leo en NBI. No se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando ese le cueste todas sus posesiones. Podrá explicar, sí, pero yo tenía hambre. No importa, igual vas a tener que pagar. No justifica tu hambre que hayas robado. Y entonces ahí ingresa el versículo 32. Pero el que comete adulterio le faltan sesos y el que así actúa se destruye a sí mismo. Y el contraste es muy curioso porque lo que está diciendo allí Proverbios es no hay ninguna razón que justifique tu infidelidad. Dicho de otra manera, hasta se puede entender al ladrón que roba por hambre, aunque igual va a tener que pagar el precio. No hay ninguna razón que justifique por qué le sos infiel a tu esposa. No hay razón. Igual vas a tener que pagar. Si el ladrón que roba para saciar su hambre tiene que pagar, ¿cuánto más? Probablemente, en la práctica, las consecuencias sean distintas si yo físicamente tengo una relación ilícita a que si no lo hago. Porque ustedes no se van a enterar, porque probablemente mi esposa no se entere, porque nadie más lo haga. Pero
Cuando en mi mente o en mi corazón yo le soy infiel a mi esposa, probablemente ustedes no se enteren, probablemente nadie más lo haga, excepto el Señor. Y acá el tema justamente es, como todo Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Entonces, tendré que entender o debo entender con temor que aunque nadie más lo vea, mi infidelidad al pacto que yo concerté con mi esposa, cuando yo me casé con Gaby, igual que todos ustedes los que están casados, hicimos un pacto con el Señor, ustedes que se van a casar, ¿no? Hicimos un pacto con el Señor y con nuestro cónyuge delante del Señor. Entonces, cuando yo rompo y traiciono ese pacto delante del Señor, aunque nadie más lo vea, el Señor lo ve y las consecuencias llegan. Primeramente, como dice ahí recién, con dolor para el alma, porque lo primero que experimento es mi separación del Señor. En cualquier forma de distorsión de la sexualidad, lo primero que experimento es mi separación del Señor. No son respondidas mis oraciones. Comienzo a experimentar la convicción de pecado. Si la escucho rápido y confieso, hay perdón. Pero si no lo hago, si no confieso porque tengo vergüenza, o porque acallo diciendo, bueno, no es tan grave, se extiende y se extiende y se extiende. Lo que sigue es la vergüenza, porque en algún momento, dijo Jesús, las cosas no permanecen siempre escondidas. Todo lo que hoy está escondido saldrá a luz. Todo lo que hoy se dice en secreto será proclamado desde los montes, dijo el Señor. Les voy a contar algo que no es una doctrina, así que se los voy a contar simplemente como una opinión mía, ustedes pueden evaluarla. Mi mirada, en los años que llevo ya conociendo al Señor, generalmente los casos de adulterio se terminan descubriendo en algún momento. Pueden pasar incluso décadas. A veces son ancianas las personas que han cometido el pecado y estando ya ancianos, algo ocurre, ya sea porque se están preparando para partir a la presencia del Señor y quieren arreglar sus cuentas, o porque se encuentran ciertas, lo que sea, pero hasta ahora hemos visto que el Señor no deja encubierto ese tipo de... A veces un error, algo que se dijo y que encendió las alarmas. ¿Y cómo que qué pasó? ¿Qué dijiste? ¿Qué fue eso? Y se descubre. Pero hasta ahora hemos visto eso. De todas formas, no sería lo ideal que yo tenga temor, que yo quiera hacerle fiel a mi esposa por vergüenza de lo que opinan los demás. Lo ideal es que sea por el temor al Señor. Pero como estamos hablando de la afrenta, la vergüenza, el dolor del alma y la destrucción de las relaciones. A veces cuando charlamos con alguna persona que ha sufrido la traición de su cónyuge, siempre nos dice, probablemente ustedes conozcan, ¿cómo hago yo para volver a confiar? Claro, se arrepiente, confiesa, dice, yo me di cuenta que estuve mal, pero la persona que fue engañada necesita recuperar esa confianza. Y dice, ¿y ahora cómo hago? ¿Cómo puedo volver a creer en este hombre o en esta mujer que me ha traicionado? El comentario de Matthew Henry sobre este texto dice, cuando consideramos cuánto abunda este pecado, cuán atroz es el adulterio en sí mismo y qué consecuencias nefastas tiene y cuán ciertamente destruye la vida espiritual, no nos extrañará que las advertencias contra él se repitan con tanta frecuencia. Cuando consideramos lo grave y lo duro que es el pecado de inmoralidad, y en este caso el adulterio, no nos extraña que la Biblia sea tan insistente en decir, cuidado, 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 cuidado. ¿Se acuerdan la referencia del apóstol Pablo a Timoteo? Huye de las pasiones juveniles, una manera delicada de decirlo, escapate de eso, no te hagas el valiente porque traen destrucción. No juegues, no coquetees, ¿la tengo clara? No. No se unan en yugo. Bueno, eso no aplica solo al matrimonio, pero siempre lo repetimos en relación a ello, ¿no? Ahora me gustaría que pudiéramos ir al versículo 20. Para notar cómo empieza este pasaje, cómo inicia el texto. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre.
Y también me gustaría que veamos los capítulos previos, el capítulo 5 y el capítulo siguiente, el capítulo 7, que los dos hablan del mismo tema. El capítulo 5 también es advertencias contra el adulterio y comienza diciendo lo que leyó Sofi. Hijo mío, está atento a mi sabiduría. El capítulo 7, que va a advertir de nuevo, comienza, hijo mío, guarda mis razones. Es muy curioso, los tres textos que van a advertir contra la impureza, la inmoralidad, la mujer extraña, obviamente que aplica para al revés también, ¿no? El hombre extraño, no es solo culpa de la mujer. Los tres textos comienzan con la misma referencia. Hijo mío, guarda mis mandamientos. Presta atención a mis enseñanzas. Benson comenta al respecto. Guarda el mandamiento de tu padre en cuanto no sea contrario al mandato de Dios. Obviamente, se supone. Lamentablemente, ustedes conocerán casos y estarán de acuerdo conmigo en que no siempre los consejos de los padres se alinean a los consejos del Señor. Conocimos nosotros el caso de un hombre que le aconsejaba, le insistía a su hijo, apenas cumplió los 14 o 15 años, le insistía rápido que tenga novia para que no le gusten los hombres. Rápido llega a la adolescencia y rápido que tenga una novia para prevenir eso. No lo hacía con mala intención, pero no es un consejo que se alinea a los consejos del Señor. Y así, como decíamos recién, hay conversaciones o contenidos, ahora que veo en redes sociales, o prácticas o costumbres que hemos heredado quizás de nuestros padres, de nuestros abuelos, y que en la familia se han repetido y se han reproducido, y nosotros, aún siendo cristianos, las hemos mantenido como si fueran inofensivas, pero entonces me encuentro con la palabra del Señor que me dice, no es inofensivo, es serio, es grave, a mí me deshonra que hables de esa manera, que veas de esa manera, que te comportes de esa manera. No me honra que hagas ciertas bromas sobre algunas cosas, porque no es para lo que yo creé. No la creé para eso a tu esposa, ni a la mujer en general. No creé para eso al hombre, no hice para eso, no es mi diseño de lo que debería ser la relación íntima. Y me estás deshonrando de esa manera. Entonces acá también pienso, todavía no les toca a ustedes, pero para mí sí como papá, en esta referencia que el Señor me llama a mí. Ayer conversaba con un líder de otra congregación que estaba por compartir la palabra en su iglesia y me decía que iba a predicar sobre Deuteronomio 6. La importancia, la responsabilidad que los padres tenemos de educar a nuestros hijos en la fe, que es la responsabilidad prioritaria, ¿no? Y él me decía, porque, ¿viste cómo es? Me dice, te mandan a los chicos el sábado para que les enseñes lo que ellos no les enseñan en casa. Y me decía, ¿y sabés cuál es el mayor problema? Me di cuenta que los miembros de nuestra congregación nunca hacen un altar familiar, un culto familiar, no te digo todos los días, una vez a la semana. Reuní a tu familia, lean la Biblia, no sabes tocar la guitarra, pongan unas canciones, alaben al Señor. Y me decía él, ¿sabés qué me di cuenta? Que no es tanto que no sepan la Biblia, que no la conozcan, sino que muchos padres no tienen la autoridad moral para sentarse con sus hijos a enseñarles la Biblia. Y cuando me dijo eso, me hizo pensar. Porque yo insisto, ciertamente, en que la palabra del Señor es verdadera siempre, aunque la diga cualquier persona. La palabra del Señor es la que tiene el poder para cambiar las vidas, no yo. Mi testimonio no cambia la vida de la gente, es la verdad del Evangelio. Pero qué importante es, y qué importancia le da el Señor al respaldo que mi testimonio le da a mi enseñanza. ¿No? Y coincidía justo con, ya tenía el mensaje listo. Digo, mira qué bárbaro. ¿Qué me estará diciendo el Señor? Hijo mío, y acá quiero ir entonces a esta cuestión. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre, porque te preservarán. Aquí los comentaristas, Proverbios está escrito por Salomón, todos nosotros lo sabemos. Entonces aquí hay una pregunta que se hacen los estudiosos, y a mí también me interesa la pregunta.
¿Es que Salomón le está escribiendo estas palabras a su hijo o Salomón está repitiendo las palabras que David le dijo? A él lo mismo podría decir alguien, más o menos, porque si son las palabras que David le está diciendo a él, recordemos que David cometió adulterio. ¿Habrán sido dichas estas palabras antes o después de su adulterio con Betsabé? Pensemos hipotéticamente para sacar algunas conclusiones, solo para pensar o para identificarnos. Si David le dijo estas cosas a Salomón antes de cometer adulterio, ¿qué habrá pasado en el corazón y la mente de David? Es decir, ¿cómo es que David pudiera haberle dicho a Salomón, hijo mío, tené cuidado porque el adulterio es destructivo, y luego él mismo, pienso yo como papá, ¿será posible que yo le haya estado dando o le esté dando instrucciones a mis hijos de cosas que luego yo no voy a hacer? Aplica a todas las áreas, ¿no? Pero hablando puntualmente de esto, ¿qué tal si, pienso yo, si le estoy diciendo, por ejemplo, a la mañana hacemos el devocional con las chicas siempre, estos días estuvimos hablando de la fe, pero después en el transcurso del día ellas no me ven comportarme con fe. O les digo, tengan cuidado con las cosas que hablan, y en el transcurso del día me escuchan hablar barbaridades. ¿O qué tal si advierto a mis hijas, tengan cuidado con las prácticas inmorales, y en el transcurso del día, las cosas que vemos en casa, o las maneras en las que hablo, o cuando vamos por la calle, comentarios que digo en el auto? Y si fue al revés, si David escribió este proverbio después de haber pecado, ¿era necesario experimentar la triste, amarga consecuencia del adulterio para recién darse cuenta lo grave que es? ¿O David no sabía las gravedades del adulterio cuando pecó con Betsabé? Y no vamos a leer ese texto porque tampoco es el tema de hoy, la experiencia de David, pero sí todos recordarán qué fuerte fue, qué duro fue para él, perdió su bebé, ese niño que nace, muere, más allá de su arrepentimiento y demás. Además, el profeta Natán le dice, lo que vos hiciste en privado, esto que les decía recién, lo que vos hiciste en privado, a tus hijos les va a ocurrir en público, lo cual se termina cumpliendo finalmente. Tantas consecuencias para su vida. Él mismo lo confiesa en el Salmo, dice, mientras callé se envejecieron mis huesos, me consumía mi gemir de día y de noche dentro de mí. Todo el tiempo que él no confesó su pecado, estaba muriéndose espiritualmente por dentro. Hay una consecuencia que coincide con Proverbios 6, su alma, su espíritu, a causa de esa infidelidad. Pero luego también hubo consecuencias para su familia. Uno de sus hijos abusó de su hermanastra. Terrible, consecuencias a causa de el pecado. Entonces la pregunta, siempre estamos haciendo preguntas sobre lo que hacía falta tener que pagar un precio tan alto para recién darse cuenta lo duro que es. Pero, gracias al Señor, el capítulo 6 de Proverbios comienza justamente con la esperanza. Si viene la advertencia, tened cuidado, porque el adulterio, la infidelidad, la inmoralidad en todas sus formas tiene duras consecuencias para tu vida espiritual, relacional y demás, pero guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, no dejes la enseñanza de tu madre, átalo siempre en tu corazón, te guiarán cuando duermas, cuando andes, perdón, te guardarán cuando duermas, te preservarán. Ahí está el punto. Entonces, no hay obligación, no hay necesidad. No es que esté yo condenado porque, bueno, soy hombre, porque son mis necesidades, porque todo el mundo lo hace, porque lo que es la edad o lo que fuera. No hay esperanza. Está la posibilidad de guardar el mandamiento para no caer. Bueno, a todos nosotros nos gusta citar el Salmo, ¿con qué guardará el joven su camino? ¿Con qué limpiará, el joven su camino? Con guardar tus enseñanzas. ¿No? O sea, ¿hay posibilidad? Hay posibilidad. Y aquí cumple una función principal entonces la nuestra como padres. La de tener este tipo de conversaciones con nuestros hijos. Yo tengo con mis hijas, por supuesto que siendo niñas, muchas cosas las tendrá que conversar mi esposa, pero aún así
y en la medida en que van creciendo y según sus edades van entendiendo algunas cosas. El otro día Israel estaba leyendo Proverbios justamente y me dice, ¿para qué es sensual? Digo, ¿por qué? ¿Qué leíste? Porque acá dice, y me leyó, no me acuerdo qué decía. Entonces, digo, bueno, aproveché. Digo, dentro de su comprensión a los 8 años, a ver cómo puedo hacer para explicarle qué es la sensualidad. Bueno, ¿viste? Cuando en la propaganda vemos la hamburguesa que le chorrea el queso y que está bien gordita, con una Coca-Cola fría, te está llamando a los sentidos. Eso es sensualidad. Qué gana de comer una hamburguesa, ¿no? O cuando hace calor y se la propaganda de Schneider. Y saca de la conservadora, ¿no? O sea, que con el hielo, todo, oh, que con el calor y la propaganda, qué ganas de. Te llama por medio de los sentidos. Bueno, y así también le explicábamos, cuando te vestís de ciertas maneras, o alguien al lado tuyo se viste de cierta forma que te llama, de eso hablaba el texto, ¿no? Te llama a los sentidos, ¿ves? Qué ganas de tocar, qué ganas apela, cuidado con la sensualidad. Es una conversación que hay que tener con los chicos. Y, de nuevo, pensando en esta gran responsabilidad de que luego mi testimonio acompañe esa conversación que tengo con. Entonces, por ahí decimos, mirá, hay cosas que no vamos a ver. En casa hemos tomado la decisión de dejar de ver cosas que nos parecían que no eran, por mucho tiempo nos parecían que no eran tan graves, y después nos dimos cuenta que sí, que en realidad no honran al Señor, así que hay que dejar de verlas, como ciertas películas como Shrek, por ejemplo, que tiene un personaje travesti. Dijimos, no, nos parece gracioso, pero en realidad no honra al Señor. Y lo más grave es que mis hijas crecen viendo un personaje simpático que en realidad la Biblia condena. Y poco a poco, qué astuto es Satanás, porque poco a poco les comienza a parecer divertido y natural aquellas cosas que la Biblia dice que no son ni divertidas ni naturales, porque como leímos en 1 Corintios, por esas causas, por esas cosas, viene el castigo de Dios. Es todo un tema, ¿no? Cuando nuestros hijos vienen a casa y nos dicen, bueno, tengo compañeros o compañeras, depende del caso. Una compañera que dice que le gustan las nenas. Es una oportunidad para conversar. Cuando vienen con preguntas, me dijo tal compañero tal cosa, ¿qué significa? Una oportunidad para conversar. Y cuando no hacen preguntas y no cuentan nada, también es una oportunidad para conversar. Y sentarnos de vez en cuando a decirles, esto no está bien. Esto no es correcto. A veces uno escucha cosas que son incómodas, son difíciles. Hay temas que a uno, como cristiano, debería darnos pudor a hablarlo, pero hay que conversarlo con ellos. Hijo mío, presta atención al mandamiento de tu padre, no descuides la enseñanza de tu madre, siempre que honren al Señor, por supuesto, porque se alinean al consejo del Señor, porque ellos te preservarán. Y entonces allí por fin se cierra el contraste en el matrimonio que vive la sabiduría de Dios y el matrimonio que no vive la sabiduría de Dios. Porque el matrimonio que no vive la sabiduría de Dios experimenta dolor, vergüenza, conflictos, no experimenta la bendición del Señor. Eso se traduce a todo lo que la Biblia dice de la falta de la bendición del Señor. Porque en la economía no prosperan, porque los hijos son rebeldes, porque hay enfermedades, todo lo que la falta de bendición del Señor no trae, ¿no? Pero el matrimonio que vive la sabiduría del Señor es justamente el contraste. Entonces, hay gozo, hay unidad, hay paz, experimenta la bendición del Señor, porque creo que citaba Mirta al principio, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tema para otro día, ¿no? Pero gracias al Señor, nuestra economía no depende de mi ley, ni de quien venga delante de Hebel, o de quien venga después. Nuestra bendición, nuestra salud, nuestro sostén depende solo del Señor. Entonces a quien queremos honrar es al Señor. Entonces me quedan algunas preguntas que las quiero compartir con ustedes en base a esto que estábamos leyendo. En primer lugar, si yo no instruyo a mis hijas, ustedes lo pueden pensar en su vida, en su familia,
Si yo no instruyo a mis hijas en cuanto a estas cosas, ¿quién lo hará? ¿Y cómo lo hará? Que mis hijas no hablen de ciertas cosas, ¿significa que no las saben? ¿Debería suponer que no les interesa? ¿Esperaré a que se casen para recién hablarles de los peligros del adulterio o la inmoralidad? ¿Me atrevo a tener estas charlas con ellas? Si la respuesta es no. ¿Por qué no? ¿Es que temo que mi testimonio no respalde mi enseñanza? ¿Mis consejos y mis convicciones están inspirados en la palabra del Señor? Bueno, hasta ahí por hoy. Después las pueden escuchar porque queda grabado, creo. Pero quiero que volvamos al versículo 20 para cerrar. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre, no abandones la enseñanza de tu madre, versículo 23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Camino de vida. Gracias al Señor. Vamos a orar un minuto por esto que hemos escuchado hoy. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra. Yo quiero darte gracias por mi familia y mi matrimonio. También, Señor, quiero pedirte perdón por las cosas que, como hemos escuchado hoy, poco a poco y de manera muy astuta, Satanás va filtrando en nuestros pensamientos, en nuestras prácticas, y que sin darnos cuenta se terminan convirtiendo en un estilo de vida que no te honra. Pero gracias, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo que nos alumbra en el entendimiento y nos da convicción para darnos cuenta de que hay otra forma de vivir y que hay esperanza y que está tu promesa de que cuando decidimos vivir en el temor de Dios, tu bendición se hace realidad en nuestras vidas. Por eso hoy, Señor, queremos pedirte como iglesia que nos ayudes a caminar en tu palabra, a tomar las decisiones que debemos tomar para ordenar nuestros caminos. Algunas veces será difícil porque hay decisiones importantes que tomar, pero te pedimos que nos des el valor, la sabiduría, la gracia para poder decidir correctamente y que tu Espíritu Santo nos sostenga en la obediencia. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de conocerte, porque no sabemos dónde estaríamos hoy si no fuera por tu gracia y tu misericordia. Traemos delante de tu presencia nuestros matrimonios y nuestras familias para que hagas de ello tu voluntad y que cumplas tus propósitos en nosotros, en la vida de nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos, conforme a las promesas que están en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.